Hoy es viernes 21 de marzo de 2025. Estamos en el episodio número 730 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para el día de hoy hemos traído al análisis académico, estratégico, histórico, político, los asuntos relacionados con una emboscada y una masacre de varios integrantes del Batallón de Construcciones de Ingenieros del Ejército que había acudido a el municipio de Balboa, Cauca, en los límites con el municipio de Argelia para llegar a la zona del Plateado, con el fin de construir o reconstruir un puente que fue dinamitado por los terroristas de las FARC con ocasión de una oleada criminal desatada que pretendía por parte del Partido Comunista y sus brazos armados impedir que las tropas destruyan los cultivos de coca y los laboratorios de procesamiento de cocaína que hay en la zona. Entonces, en medio de esa zonada, destruyeron el puente y el gobierno nacional dispuso el envío de una unidad de ingenieros militares especializada en construir puentes militares de circunstancia para restablecer el tránsito en la zona, y los delincuentes estaban esperando la llegada de esta unidad militar que no iba en una misión de combate, sino en una misión humanitaria y de recuperación del desarrollo, y fueron dinamitados los vehículos en los que viajaban los soldados, causándole gravísimas afectaciones a la integridad física de la tropa. En total, 6 muertos y 16 heridos, algo gravísimo, y la zozobra en la región, el daño a la maquinaria que iba a hacer ese trabajo y los delincuentes imponiéndose por la fuerza, causándole daños a la población civil, que al mismo tiempo se deja instrumentalizar y sale a pedir que los soldados se vayan de la zona sin darse cuenta que es el AMPA comunista armada la que los está asediando y sometiendo a economías ilícitas y a regímenes del terror parecidos al de Cuba, Nicaragua o Corea del Norte, en una zona donde quien no esté de acuerdo con las FARC se muere o se tiene que ir. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica y geopolítica del municipio de Balboa en el por siempre convulso departamento del Cauca? Sí, el departamento del Cauca ha sido convulso toda su vida. Está ubicado este departamento, como lo hemos presentado varias veces aquí, porque son muchos los hechos de violencia que han ocurrido en el sur occidente de Colombia, y el municipio de Balboa está en el sur occidente del departamento, limitando al sur con Nariño y hacia el occidente, noroccidente, con el municipio de Argelia. Al ver sobre el mapa orográfico, está ubicado en la cordillera occidental de un departamento que es prácticamente su 80% montañoso, que la única parte semiplana que tiene en medio de las dos montañas es el Valle del Patía, y donde inicia a formarse el Valle del Cauca, que es un estrecho que ya se forma más adelante, es en el departamento del Valle, pero aquí es prácticamente una garganta. Al lado y lado cordillera, y hacia el occidente selva tropical con salida al Pacífico, con muchos cursos de agua, con muchos pliegues en la carretera y con muchas posibilidades de que los grupos terroristas se asienten allí. Al ver estas fotos, eh, queremos resaltar algo. Casi siempre que se habla de la violencia en el Cauca, en este sector del sur del departamento, solamente se menciona eh, lo que ocurre en el Plateado y parcialmente en Argelia, pero casi nunca se destaca lo que ocurre en Balboa, que es el municipio vecino, donde la situación de violencia y desorden público es permanente.
Es un municipio de contrastes. Como vemos hacia el oriente, se ve el Valle del Patía al fondo, antes de iniciar a subir la nueva cordillera que es la central, y se ve también que tiene una forma de un balcón, y de hecho lo llaman el Balcón del Patía, es el nombre con el que se denomina a este municipio. Aquí se resalta su cementerio que es bastante grande, y muchas de esas tumbas han sido producto de la violencia narcoterrorista de las FARC y otros grupos criminales. La foto de abajo nos muestra un cuadro que se volvió recurrente y permanente en la zona de Balboa y Argelia, y es la salida constante de campesinos de sus regiones, de sus zonas, presionados por los terroristas de las FARC para que vayan a armar problema en las vías o en las áreas urbanas, eh, por la presión de los terroristas y los combates que se presentan o entre ellos o cada vez que el ejército entra a desalojarlos. Como vemos, una zona muy boscosa, semiplana en algunos lados, pero con mucha facilidad para que ocurran acciones criminales. Y una de las tantas operaciones militares que se han realizado en esta zona, con desembarcos de tropas que toca hacerlos en sitios alejados y sorpresivamente, ya que los bandidos pretenden dinamitar las zonas de desembarque que serían obvias. Y cuando las tropas intentan ingresar a las áreas urbanas, ya tienen a toda la gente allí lista para bloquearlos y armarles el problema. No obstante que los están matando y los están dejando sin puentes, sin vías, sin acceso al mundo exterior, pero están reclamando que el Estado les debe muchas cosas. Es un contrasentido porque es el emporio de la coca. Y vemos que en algún sector todavía se cultiva café, es una zona templada donde se produce café de muy buena calidad, pero este producto ha ido pasando a segundo renglón por el tema del narcotráfico y de la violencia. Entonces, todo eso es lo que podemos ver de Balboa Cauca, que geoestratégicamente está muy bien ubicada, que tiene unos paisajes espectaculares, pero que realmente ir allá sí sería un suicidio meterse, porque también tiene zonas donde practican parapente, pero es muy seguro que el que vaya a practicar ese deporte ya tiene que someterse o a que los bandidos lo extorsionen o hasta que lo secuestren y lo maten, o tiene que ser de los mismos. Es un problema grave en esta zona. ¿Cómo se experimenta por parte de los pobladores civiles del departamento del Caquetá la violenta pugna armada entre los narcotraficantes de las FARC, dirigidos por Iván Márquez e Iván Mordisco, respectivamente? Pues así como en el Caquetá ha ido creciendo ese problema, la violencia entre las dos facciones, la de Iván Mordisco y la de Iván Márquez con la segunda Marquetalia, en el Cauca se experimenta peor, que ya también está el ELN, está el Clan del Golfo, están los narcos mexicanos y están otros grupos delincuenciales que se han venido apoderando de la región. Entonces, antes era el terrorista Pablo Catatumbo, ahora honorabilísimo senador de la República, el que dirigía el narcotráfico y el crimen en toda la región. Y había un grupo del ELN que estaba allí delinquiendo, pero que no tenía tanta incidencia en la violencia en la zona porque las FARC lo tenían prácticamente aislado. Pero después de que se firmó el pacto FARC-Santos, muy habilidosamente quedaron por fuera del pacto las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, se dedicaron de lleno al narcotráfico y trajeron a narcos mexicanos que se asentaron allí, y ellos pues le dieron cabida también al ELN y al Clan del Golfo. Entonces lo que ocurre en el Cauca es peor que en el Caquetá, porque entre esos grupos de bandoleros de todas las tendencias ideológicas y financieras se matan, amedrentan la población y tienen todo un emporio humano listo a bloquear cualquier actividad que realicen las fuerzas militares y la policía con el cuento de la protesta social y de la solución negociada al conflicto.
Se volvió un negociazo hablar de eso mientras ellos se matan e imponen el terror allí. Síntesis, el Cauca está igual o peor que el Cauca, que el Caquetá. Mi coronel, de los múltiples hechos de violencia del narcoterrorismo comunista perpetrado por las FARC en el municipio de Balboa, Cauca, después de la firma del Pacto Santos, ¿cuál podríamos citar como referencia al inicio del cuestionado mandato de Gustavo Petro? Pues desde que comenzó el desgobierno de Petro, se incrementaron las acciones terroristas de las FARC en varios departamentos del país. Recordemos que no llevaba un mes cuando asesinaron a 7 policías en los límites de Neiva y un corregimiento que llama San Luis, que también pertenece a Neiva. Y luego otra cantidad de actos criminales y el señor Petro sacó de una vez una carta ofreciéndoles paz total. Dijo que el ELN se acababa de 3 meses y que con las FARC ya estaba en conversaciones. Y el sujeto que nombró de mediador con las FARC, un tal González Pozo, dijo en los medios de comunicación en reiteradas ocasiones que eso era muy fácil negociar con esos grupos porque hasta ahora se estaban conociendo y que no tenían nada que ver con los bandidos que han firmado la paz con Santos. Al poco tiempo se demostró que estaban mintiendo tanto Petro como el señor González y que no tenía el señor González ni la menor idea de qué es lo que estaba hablando, sino que lo hacía por el contrato que tenía con una ONG que se llama Indepaz, que es de su propiedad, y ha pelechado de varios gobiernos analizando la paz. Igual que cuando llevan a Ariel Ávila a analizar la política y no sabe ni siquiera cuáles son las comisiones del Congreso. Eh, ha habido muchísimos actos de violencia en Balboa, pero muchos, casi igual que en el Plateado, pero casi no se menciona porque se le da la preeminencia al Plateado, ya que allí el tema es que no han dejado entrar a la fuerza pública al área urbana del Plateado. Pero en cuanto a secuestros, asesinatos, mutilaciones, explosiones, atentados contra la policía, contra el ejército, son iguales y de pronto más los que han ocurrido en Balboa, que es ahí vecino. Y el primer hecho resaltable fue ese, el asesinato del soldado Oneider Trejos y el soldado Edgar Amó en un combate con bandidos de las FARC en la zona rural de Balboa en diciembre del 22. Y a pesar de eso, pues Petro salió a hablar insensateces y ese diciembre, recordemos que el 31 de diciembre de ese año, en lugar de importarle los muertos que tenía la guerrilla en Colombia, salió y dijo que le daba la buena noticia a los colombianos que a partir del 23 todos los grupos, incluido el Clan del Golfo, estaban negociando la paz y no se demoró nada en decir eso cuando le brincaron todos los bandidos y le dijeron que no fuera mentiroso, que ninguno le ha firmado nada. Uno, grupo por grupo, lo fue dejando en, al descubierto que estaba mintiendo. Debe ser que ese día había tomado mucho café para celebrar el 31 de diciembre. Mi coronel, ¿cuál fue una de las desafiantes respuestas a Gustavo Petro por parte de los narcoterroristas de las FARC? Tan pronto el gobernante les anunció que iniciaría conversaciones de paz con Iván Mordisco, quien encabezaba algunas de esas cuadrillas. Pues fueron muchas. Una, el asesinato de estos soldados. Después en otros combates asesinaron a otro soldado y tuvieron el cinismo de ir y asesinar o intentar asesinar a los familiares y a los soldados que estaban en el velorio del recién masacrado por ellos y hubo una reacción fuerte de las fuerzas militares, pero con eso le estaban diciendo que no le creían en nada en su proceso de paz, que dejara de decir mentiras ante los medios de comunicación, que ya estaban negociando y hasta el momento el tal Mordisco no ha tenido disidencias, tenía todo el control del Cauca, el Valle y Nariño y se desató una oleada de violencia al interior de las FARC por un oro, según le contó un cabecilla a Salud Hernández, que se robaron unos cabecillas de unos a otros por las cuotas del narcotráfico y por las relaciones con los narcos mexicanos para venderles a mejor precio la droga. Entonces,
hubo muchos más hechos de violencia y esa fue la respuesta que le dieron a Petro de su cuento de la paz total. ¿Cómo describieron los medios de comunicación los hechos relacionados con un sangriento enfrentamiento con las FARC contra tropas de la Tercera Brigada, en el que fueron abatidos 5 narcoterroristas y capturados otros de ellos heridos en el combate? Pues resulta que Petro sale y habla que el 31 de diciembre del 22 para 23, que ya todo estaba listo y que la paz avanzaba. Entonces los bandidos lo desmienten entre el 1 y 4 de enero del 23. Ya queda claro por parte de cada grupo delincuencial que ninguno está en ninguna conversación con Petro, que está mintiendo. Y él sale y dice que fue que alguien le utilizó su Twitter de la presidencia y se equivocó. Me he hecho disculpas mil, pero con tantas mentiras que dice este delincuente, pues ¿quién le puede creer? Y al sur del país se celebra el Carnaval de Blancos y Negros en Nariño para el 5 y 6 de enero, en Pasto especialmente. Y otros municipios de la región, incluido el Cauca, lo celebran dentro de los siguientes 15 días. Y ese es uno de los municipios, es el municipio de Balboa. Y allá llegaron los bandidos del azar, como se ve en la foto, disfrazados de militares, patrullaron, controlaron, reunieron la gente, la amedrentaron y le dijeron que ellos no estaban en ningún proceso de paz con el señor Petro, así de que eh, se atuvieran a lo que podría pasar si se ponían a hablar con el ejército. Entonces fue cuando asesinaron a un soldado, de lo que hablábamos ahora, y el soldado era ahí de la región y fue la comunidad caucana la que se manifestó por diferentes medios que no podían tolerarle eso a los bandidos. Y después de que asesinaron a ese soldado, el ejército inició una ofensiva muy fuerte y en una reacción importante de las tropas fueron dados de baja 5 terroristas de esta cuadrilla. Ya en ese momento se ha producido la división entre las cuadrillas de Iván Mordisco y ya estaban negociando por aparte el tal Audrey reunido. eh, el tal Audrey es uno que tiene una pinta como hechicero, que se pone unos anillos grandotes y usa el cabello largo y se lo amarra con cola. Y parece un traqueto con un poco de medallas, perdón, de cadenas colgadas, de oro. Y llega a las conversaciones a hablar de los pobres y de la lucha del campesinado. Entonces, con la muerte de esos bandidos se alebrestó el grupo y comenzó a buscar venganza, como efectivamente la ha venido logrando con los hechos posteriores que han ocurrido en Balboa. Todo eso nos indica que ha habido un trasiego largo de violencia en el municipio de Balboa, pero que no se le ha dado la trascendencia que corresponde. ¿Cuál fue la actitud populista de Petro ante una arremetida terrorista de las FARC contra soldados de la Tercera Brigada en el Cauca? Pues que los bandidos asesinaron a 6 soldados, ahí vemos las fotos, todos soldados regulares en 2 sitios del Cauca, en Argelia y cerca a Balboa y en el Tambo. Y esa arremetida la hicieron pues para demostrarle que no le comían cuento de su aviso de la paz. Y Petro salió con un montón de cosas, hablando que eran los héroes del ejército de Bolívar, el verdadero ejército, el que había muerto, y no del ejército bolivariano de las FARC. O sea, este sujeto, además de mentiroso, es manipulador y utiliza argumentos y argucias bastante enredadas para tratar de confundir a la población. Y, e inclusive hace poco dijo que iba a condecorar con la Cruz de Boyacá a los soldados que han entrado al Plateado a sacar a los bandidos de allí. Y luego ya pues cambió de tercio en otra ceremonia, condecoró un poco de bandidos del M-19 al lado de soldados. O sea, este sujeto, en medio de todas esas alucinaciones que le produce el exceso de café, inventa cosas, se burla de las tropas
se burla del país y miente con la misma facilidad que respira. ¿Por qué circuló de manera persistente en las redes sociales que los terroristas de la FARC perpetraron la sangrienta emboscada contra el Batallón de Ingenieros de Construcciones debido a que Petro los había advertido acerca de la llegada de esas unidades al corregimiento del Plateado, pasando por el municipio de Balboa? Porque resulta que después del problema que se presentó con el secuestro de los 28 agentes de policía y la destrucción del puente que une a Balboa con Argelia sobre la vía por parte de los terroristas, eh, Petro irresponsablemente y tratando de darse publicidad, o uno no sabe si advertirle a los bandidos qué es lo que se rumora en las redes, publicó un tuit en su cuenta de X diciendo que para allá iba el ejército inmediatamente a construir el puente, que ya las instrucciones se habían dado para que los ingenieros militares llegaran. Y obviamente los bandidos recibieron la información con beneplácito y en algún sitio de los tantos que tiene esa quebrada vía, porque es bastante quebrada, bastante llena de curvas, los delincuentes colocaron unas cargas explosivas y unos bandidos apostados al lado y lado de la vía, esperando que llegara el vehículo que no traía tropas de combate, sino tropas de ingenieros, construcción, que iban era con los equipos para eh, construir un puente o reconstruir el puente que han destruido los terroristas. Y al llegar a ese sitio, explotaron las cargas, destruyeron los vehículos y asesinaron a varios soldados y dejaron gravemente heridos con disparos y con remates desde la montaña a los otros soldados que iban en el vehículo. Afortunadamente venía detrás un vehículo de seguridad y alcanzó a reaccionar y evitó que la tragedia fuera mayor, porque la orden que tenían los terroristas, y así lo publicaron en un mensaje de audio que fue interceptado por la inteligencia militar, era asesinarlos a todos, quemar los vehículos y robarles las armas. Esa es la forma como las FARC y el Partido Comunista buscan la paz total en la región y cómo llama la atención que los terroristas que están en el Congreso, Timochenko y los demás criminales que lo acompañan, calladitos no dicen nada, ni los medios les preguntan, y nadie ha vuelto a consultarlos, y hace rato que no aparecen en los medios de comunicación, ni siquiera la concubina de Tiro Fijo, que era la más del lenguada para hablar, ya no aparecen diciendo nada, a sabiendas que son sus cómplices, los que ellos formaron como terroristas, los que están cometiendo esto. Y el señor Petro no volvió a decir nada, ni responde, ni como las encuestas, no sabe, no responde, y el Congreso de la República mirando para otro lado, y los medios de comunicación también. Cuando aquí vemos el tuit, la foto del tuit que circuló muchísimo por las redes, en la cual el señor Petro le advierte a los terroristas que para allá van los soldados. La irresponsabilidad de Petro es gravísima en temas de seguridad nacional. No se nos olvide que hace menos de 2 meses en el Catatumbo, cuando se produjo la masacre de muchos terroristas de las FARC a manos de bandidos del ELN y de la Guardia Venezolana, eh, también irresponsablemente fue a una información que le daban secreta en la sede de la Brigada 30 y de manera traidora publicó en Twitter también la foto de la carta de situación donde estaba ubicado todo el dispositivo de las tropas y otros objetivos que tenía la unidad para llegar a combatir a los terroristas. Entonces esa doble moral deja muchas dudas acerca de qué lado realmente está este sujeto, Gustavo Petro, frente a la seguridad nacional. ¿Cómo describieron los medios de comunicación la sangrienta emboscada de la FARC contra soldados del Batallón de Ingenieros de Construcciones en el área rural del municipio de Balboa, departamento del Cauca, en marzo de 2025?
con unas fotos dantescas como se ven los vehículos completamente incinerados, eh, soldados envueltos en bolsas para ser llevados a donde tenían que proceder a sus funerales, el relato de varios de los heridos, de cómo los querían rematar a tiros, una descripción breve de cómo llegaron las tropas a apoyarlos, eh, y la politiquería. Eso sí, surgió y surtió politiquería por montones. El secretario de gobierno del Cauca se regó en prosa hablando de que los bandidos estaban asesinando a los soldados, pero lo que se necesitaba era dialogar rapidito, o sea, no encarcelar a los bandidos ni someterlos a la justicia, sino hay que buscar diálogos rápidos porque el departamento del Cauca está asediado por la violencia, pero se le olvida a ese señor secretario que esa violencia es una de las consecuencias de la cantidad de podredumbre administrativa que ha caracterizado a ese departamento, que es el que más presidente le ha dado a Colombia y es uno de los más atrasados del país y donde hay más violencia y terrorismo desde hace muchos años, debido precisamente a la inconsecuencia de esa dirigencia política con la realidad de su departamento, que siempre encuentra en la leguleyada, porque eso sí, desde tiempos inmemoriales, en Popayán se han caracterizado por ser muy, entre comillas, cultos y lenguaraces, leguleyos, pero poco efectivos en la solución de los problemas del campo. Es una parte del paisaje la conflictividad en las zonas indígenas y campesinas. Por ende, lo que ocurre aquí es el producto acumulado de toda esa descomposición de muchos años. Entonces el secretario habló hasta por los codos, pero lo que más exigió fue presencia de los organismos internacionales, presencia de la presidencia y del gobierno nacional, como dicen todos los mandatarios regionales ineptos. Es que necesitamos que el gobierno venga a arreglar, pero que les entreguen la plata, eso sí, para manejar ellos allá y que el gobierno no los toque. O sea, que el gobierno va y les resuelva todo, pero que no los toque, para nada, les deje hacer lo que les dé la gana. Eh, por su parte, el comandante del ejército también escribió varios mensajes en tweets, en X, que nada justifica la violencia, que está con las familias, que los terroristas colocaron un artefacto al paso de los soldados, que hay unos soldados que están gravemente heridos y que él se solidariza con todos los colombianos, especialmente con la familia, y que recibirán el apoyo de la institución en ese difícil momento. Eso pues ya suena a ruido de tonel vacío, porque lo que el país quiere ver es a las fuerzas militares con toda su contundencia combatiendo estos delincuentes y a la justicia obrando como debe obrar y a los dirigentes políticos actuando en consecuencia con sus cargos. Porque si notamos cada vez que ocurre un acto de estos, como ocurrió exactamente este, los parlamentarios del Cauca, comenzando por la señora Paloma Valencia y otros que están en el Congreso, se dedican es a despotricar y hablar del gobierno, pero no se tocan y no se miran que ellos hacen parte del problema, porque representan una región a la cual lo único que le buscan son votos para ser reelegidos, pero muy poco por hacer por el desarrollo y la seguridad, además de criticar al presidente de turno. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿y cuál fue el contexto de la comunicación publicada al respecto por el comandante del ejército? Pues el comandante del ejército, además de decir todo lo que acabamos de hacer, de relatar, publicó los nombres de dos suboficiales, un sargento viceprimero eh, que era oriundo de Barranquilla, ya era sargento viceprimero, llevaba más o menos 20 años en la institución, sargento segundo que podría llevar unos 15, 17 años, oriundo del Tolima, y tres soldados oriundos de distintas partes del país, de Vistahermosa, de Pitalito y de Santander. Nos referimos a Harold Paredes Mena, a Jason Antonio Angulo Mora, Miguel Ángel Lamprea Herrera, Wilder Saraza Álvarez y Raúl García López. Y pues el comandante del ejército le agregó ahí que había enviado una comisión de la Inspección General del Ejército a hacer la investigación para determinar los hechos.
Todo eso es fundamental, hacer las investigaciones, guardar los documentos para reconstruir la memoria, etcétera. Pero a los bandidos hay que combatirlos y eso es lo que no se ve porque el desgobierno del señor Petro tiene esa doble moral de que hay que negociar y actuar y los dirigentes políticos que piden acción del Estado, pero que se negocie con los bandidos. Entonces, ¿cuál es la acción del Estado? Si en Colombia negociar con los bandidos es entregarle todo lo que piden y no poner la Constitución, la ley y la justicia por encima. ¿Qué dijeron los gobernadores del país al gobierno central debido a la sangrienta emboscada de la FARC contra los soldados del Batallón de Ingenieros de Construcciones en el área rural del municipio de Balboa, en el Cauca, en marzo de este año? Pues la posición de la mayoría de los gobernadores ha sido crítica, cuestionando al gobierno nacional, pero tampoco se ve que en sus regiones hagan nada distinto a trasladarle la responsabilidad al gobierno o motivar a las poblaciones a que se enfrenten a las decisiones del gobierno. Parece que fuera una pugnacidad entre individuos e individualidades. Entonces se limitaron a publicar un comunicado que además de ser un documento que guardan como prueba, no lo lee nadie ni le importa a nadie en el país y se convierte en una noticia más de las muchas que leen los locutores a la hora de los noticieros, que los gobernadores se manifiestan, que no hay diálogo entre el gobierno y el, y el Estado central, que la inversión está quedada, que mire el problema de la violencia, pero nunca hablan de la corrupción y la incapacidad que tienen allá para gobernar en sus zonas, que se necesita más presencia de la fuerza pública. Y vemos que después de que la fuerza pública entra, entonces comienzan a pedir que se retiren las tropas y que se busque el diálogo. O sea, es una doble moral de la mayoría de los gobernadores, no todos, pero esa es la doble moral de casi todos. Todos estos comunicados no dejan de ser eh, actos publicitarios y politiqueros pensando ya en el periodo electoral y en causar la sensación de que están exigiéndole al gobierno nacional y que es el que les falla, cuando la falla es conjunta de todos, porque el que está fallando es el Estado e indica que no se actúa de manera coordinada porque no hay objetivos nacionales. Coronel, con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos. Escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960.
Tiene credibilidad y futuro. La paz total de Petro, si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional 1958-1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano. Es que no solamente era muy parecida la dinámica de cómo se pretendía hacer la paz, es que es muy parecida a la forma en que actúan los grupos violentos y la forma como viven los campesinos y los indígenas en estas zonas olvidadas. Además que los departamentos más afectados por la violencia siguen siendo los mismos. Caso específico, el Cauca. Si retrocedemos 60 años, ¿cuántos casos hemos visto del Cauca ocasionados por la violencia tripartidista? Y si nos adelantamos al tiempo de hoy, vemos que es lo mismo. En esa época, los gobernadores los nombraba el gobierno central, gobernadores departamentales, me refiero, y su acción en búsqueda de solucionar el problema de la violencia era igual que el de ahora, que son elegidos popularmente, que se supone que tienen más empoderamiento y que representan más directamente a las comunidades que los eligen. Es pedir mucho, que desde Bogotá les resuelvan todo, hasta con la calentura de pandemia, que les entreguen todos los recursos para manejarlos ellos, y están felices promoviendo eso para poder robar a dos manos en las regiones sin que pasen por el robo inicial en Bogotá, pero no cambia la mentalidad. Y no dar nada, porque es que uno mira qué da el departamento del Cauca en su propia seguridad, qué hace la dirigencia política del Cauca por resolver los problemas de Balboa, de Corinto, de Argelia, del Tambo, de López de Micay, todos esos municipios que están tan afectados por la violencia, nada, porque es que tiene que ir el Estado central a resolverlo. Y cuando llegue el Estado son los primeros en sacar la bandera blanca, que dialoguemos con los bandidos. eh, Recordemos que en el Cauca fue uno de los primeros departamentos donde los terroristas que dirigía Pablo Catatumbo fueron a las universidades a hablar, entonces están hablando por la paz. En el Cauca fue donde les toleraron, y ya casi que lo hacían, que iniciar las elecciones con la presencia de los bandidos de las FARC como testigos. Entonces, hay una irresponsabilidad de la dirigencia política de ahora, igual que la de antes. Norte de Santander hemos visto aquí casos de violencia desde los años 50 y 60, y hoy siguen igual en el Catatumbo y otras partes, y la respuesta es la misma, que se necesita la presencia del gobierno central. Y uno se pregunta, ¿y es que los gobernadores no tienen nada más que hacer que pedir y pedir y pedir? ¿Será que no les corresponde también asumir otras responsabilidades para el desarrollo, la integración, para acercarse a las comunidades, para evitar que la plata se la roben y que todas esas transferencias que les hacen a raudales lleguen a sus destinos, y muchas cosas más? Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Muy bien. Hay que ver en el momento actual la situación interna del país, donde día a día y en cada mañana no nos deja de sorprender la oleada terrorista que nos presentan los medios de comunicación sobre el acontecer delictivo de las agrupaciones narcoterroristas que destruyen el país. No podemos esperar que las negociaciones mal habidas con las diferentes agrupaciones criminales que delinquen a lo largo y ancho de Colombia o de norte a sur. La guerrilla abandona la lucha política para la toma del poder y se involucra directamente en acciones criminales como el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y principalmente el narcotráfico. El narcotráfico no solo ha crecido en Colombia durante los últimos años, sino que ha sabido amoldarse a las exigencias del mercado, demostrando una asombrosa capacidad de adaptación y una no menos impresionante capacidad de establecer alianzas con los diferentes sectores del conflicto. La consecuencia de ello es un crecimiento exponencial de la corrupción. Además, en algunas regiones del país, los narcotraficantes han creado
verdaderos emporios a la vista de casi todos, menos de las autoridades, mientras se mueven con facilidad que en tiempos anteriores lo hacían los narcoterroristas de los carteles de Medellín y de Cali. Estos pactos se basaban inicialmente en el pago de impuestos revolucionarios para garantizar la protección de su actividad, pero se han convertido en verdaderos acuerdos de cooperación. El negocio de la droga y el dinero generado por sus redes han sido un auténtico factor de expansión del conflicto, en la medida en que implica una inyección financiera que permita abastecer a los grupos armados ilegales de todo aquello que necesitan para mantener su estrategia de combate. A su vez, estas redes se benefician de los grupos armados que les ofrecen protección frente a las autoridades. Por otra parte, el auge del narcotráfico, particularmente el lavado de activos financieros que conlleva, ha influido en la concentración de tierras. La economía de la droga provoca la consolidación de protagonistas dotados de recursos que les asegura formas inéditas de influencia sobre la población y una capacidad ilimitada para trazar estrategias. Regiones como el Catatumbo, el Chocó, el Cauca, Arauca, Caquetá o el Putumayo, donde las noticias son desalentadoras, los desplazamientos forzados, los asesinatos de ediles, la no gobernabilidad es el pan de cada día. Y un presidente con lineamientos de extrema izquierda no permite el desarrollo económico, político, social, sino el retroceso en 20 años de historia difícil de recuperar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucio, muy amable. Sí, el narcotráfico es el otro punto que no lo mencionamos directamente en el análisis y es el que ha tenido permeada de la dirigencia política, la dirigencia gremial, sindical, etcétera, de las regiones. Y por eso ocurre que la violencia se entroniza sin que tenga una respuesta de Estado. Esta noche tendremos una nueva actividad académica de formación de estadistas, comisión de estrategas. Les deseamos a todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi